Mi nombre es Li Wei. Soy un estudiante de cuarto año de ingeniería en una de las mejores universidades de Beijing, China. Mi vida ha estado llena de competencia desde que era niño. Exámenes para entrar a las mejores escuelas, el examen de ingreso a la universidad, competencias de proyectos para ganar becas en el extranjero. Todo tenía que ser perfecto, siempre tenía que ser el número uno. Creía que la educación china era la mejor del mundo. El sistema estricto, el estudio intenso, la memorización y los exámenes brutales, ese era el camino hacia el éxito. Otros países, especialmente en lugares como México, en mi opinión, eran solo destinos turísticos, playas, comida callejera y un caos desorganizado. Solía reírme de mis amigos que decían que querían visitar México. ¿A qué ir? ¿A comer unos tacos al pastor y regresar?, decía siempre. Pero todo cambió de la noche a la mañana. Hace 3 días, yo y un grupo de 3,000 estudiantes de diversas universidades de toda China recibimos una noticia urgente del Ministerio de Educación. Una competencia internacional de innovación educativa práctica, originalmente programada en Japón, enfrentó un problema mayúsculo. Japón canceló abruptamente debido a un terremoto menor que dañó las instalaciones. La única opción que quedaba era México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en el punto de partida de un viaje que nadie quería hacer. Estaba furioso. México, ¿cómo podía un país con un sistema educativo que yo consideraba atrasado organizar una competencia de nivel mundial? Me quejé con mis amigos del grupo. Todos pensábamos lo mismo. Era una pérdida de tiempo. Pero la orden del gobierno era clara. Teníamos que ir. Teníamos que ganar por el honor de China. El avión aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez, bien entrada la noche. Miré por la ventana y vi las luces parpadeantes de la Ciudad de México. Se veía caótica, sucia y, por las noticias que había visto, llena de un tráfico infernal. Suspiré profundamente. Cuando se abrieron las puertas del avión, una bocanada de aire seco y con un olor peculiar, una mezcla de contaminación y comida, entró junto con el murmullo de la gente. Me sentí como si hubiera descendido al infierno. El personal del aeropuerto nos recibió con sonrisas, pero en mi mente pensaba, ¿por qué sonríen? ¿Acaso una sonrisa resuelve los problemas? Nos llevaron a una sala VIP porque éramos una delegación grande. Un oficial hablaba un mandarín fluido, con un auténtico acento de Beijing. «Bienvenidos a México. Cuidaremos muy bien de todos ustedes», dijo. Me sorprendió un poco, pero supuse que lo habrían entrenado solo para los turistas chinos. Nada importante. Mientras esperaba en inmigración, observé el aeropuerto. Era enorme, sí, pero la señalización era un desastre, todo en español, y el inglés no era claro. Le susurré a mi amiga a mi lado, Xielan. «Mira esto. ¿Cómo va un país en desarrollo como este a organizar una competencia? Somos 3,000. ¿Y si nos perdemos?» Xielan asintió. Sí, Japón habría sido mucho mejor. Sistemático, ordenado, moderno. Pasamos por el control migratorio rápidamente. Los oficiales escanearon nuestros pasaportes con máquinas automáticas. Todo fluyó inesperadamente bien. Aún no quería aceptarlo. «Seguro tuvimos suerte de llegar de noche, cuando hay poca gente», murmuré. Un autobús nos recogió del aeropuerto para llevarnos a un hotel en la ciudad. Durante el trayecto, vi calles oscuras y un tráfico denso, incluso a esas horas de la madrugada. Luces de neón de los puestos de tacos en la calle iluminaban la escena, y el olor a carne asada y cebolla llegó hasta mi nariz. Fruncí el ceño. «Miren este tráfico. Una sociedad caótica y sin orden. ¿Qué puede enseñarnos un país así?» Mis compañeros en el autobús asintieron, de acuerdo. Algunos tomaban fotos para enviarlas a casa, quejándose de que era una pérdida de tiempo venir aquí. Me senté mirando por la ventana, sintiéndome agotado e irritado. El viaje de casi 20 horas desde Beijing hasta aquí era completamente irracional. Llegamos al hotel a las 2 de la mañana.
La habitación estaba limpia y ordenada, pero no podía dejar de pensar en los hoteles en Japón en los que me había alojado antes. Todo era perfecto. Aquí, había un ligero olor a humedad del viejo aire acondicionado. No pude dormir, pensando en el programa de mañana. La competencia comenzaría en 3 días. Teníamos que prepararnos. Pero, ¿qué preparación se podía hacer en México? Abrí mi teléfono y busqué información sobre su sistema educativo. Los estudiantes mexicanos estudiaban poco, preferían jugar a leer, no tenían disciplina. Recordé viejas noticias que había leído. Sonreí con desdén. Sí, venir aquí era una desventaja, pero de todos modos íbamos a ganar. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 a.m., como era mi costumbre de estudio intenso. El autobús nos llevó al lugar de la competencia, una prestigiosa universidad privada en la Ciudad de México, el Tecnológico de Monterrey, o algo así. Durante el camino, el tráfico era un caos. Las motocicletas se colaban entre los coches, los microbuses o peceros se cerraban unos a otros, y los claxones sonaban sin cesar. Me enfurecí. Mira esto, no hay reglas de tránsito. ¿Cómo puede desarrollarse una sociedad así? Xielan se rió. Sí, en China tenemos cámaras por todas partes. Un pequeño error y te multan al instante. Aquí parece que todo es demasiado relajado. Nos reímos, pero en mi corazón sentía una clara superioridad. Nuestro país era, sin duda, mejor. Cuando el autobús giró para entrar por la puerta de la universidad, me quedé atónito. Edificios altos y modernos se mezclaban con una arquitectura que evocaba motivos prehispánicos, con muros de tezontle y detalles de talavera. Pero por dentro, todo estaba lleno de pantallas táctiles y robots de bienvenida. Bienvenidos, delegación de China, dijo un robot en mandarín. Fruncí el ceño. Tecnología de este nivel en México, aún no lo aceptaba. Seguramente la importaron de China, pensé. Entramos en un auditorio enorme. Los anfitriones nos recibieron con sonrisas y cálidos apretones de manos. El rector de la universidad nos dio la bienvenida. Nos complace que hayan llegado. Esta competencia se centrará en la innovación educativa que se puede aplicar en la práctica, no solo en la teoría. Escuché y sonreí para mis adentros. ¿Aplicar en la práctica? ¿Qué innovación podría tener un país donde los estudiantes parecían más preocupados por las fiestas que por los estudios? Entonces comenzó la primera actividad, una división en grupos para recorrer el campus. Me emparejaron con un estudiante local llamado Mateo, un estudiante de 3er año de mi misma carrera. Mateo sonrió ampliamente. «Hola, hermano Li Wei, te mostraré los alrededores», dijo en un chino bastante bueno. Le pregunté de inmediato, «¿Dónde aprendiste chino?» Él se rió. «Por mi cuenta, con aplicaciones. Y luego hice un intercambio en Shanghái». Me sorprendió, pero seguí pensando que no era gran cosa. Caminamos hacia el primer laboratorio. El olor a productos químicos flotaba en el aire, pero lo que vi me dejó paralizado. El laboratorio estaba lleno de equipos de última generación. Los estudiantes estaban experimentando, construyendo un robot para ayudar a enseñar a niños con necesidades especiales. Este es nuestro proyecto. Usamos IA para adaptar el aprendizaje a cada niño, explicó Mateo. Me acerqué a mirar. ¿Una IA de este nivel en México? Mateo sonrió. La desarrollamos nosotros mismos. Quizás no es tan compleja como las de China, pero se enfoca en la aplicación. Todavía no lo creía. En China, teníamos IA mucho más sofisticada. Luego, fuimos al jardín central del campus. Había grandes árboles que daban sombra y grupos de estudiantes sentados en el césped, charlando. Algunos tocaban la guitarra. ¿Así es como estudian aquí? Sin seriedad, comenté. Mateo se rió suavemente. Somos serios, pero creemos que la felicidad ayuda a la creatividad. Negé con la cabeza. La felicidad no te ayuda a sacar buenas notas en los exámenes. Pero en mi interior, una pequeña duda comenzaba a surgir. Por la tarde, tuvimos el primer taller sobre educación equilibrada. Un profesor mexicano habló. En México, enseñamos a los niños a pensar,
no a memorizar. Tenemos problemas de presupuesto, pero nos adaptamos con tecnología de bajo costo y con la ayuda de la comunidad. Levanté la mano y pregunté, ¿y los resultados? Los puntajes de México en las pruebas internacionales son mucho más bajos que los nuestros. El profesor sonrió. Los puntajes no lo son todo. Muchos de nuestros egresados han creado startups que resuelven problemas reales, como aplicaciones para ayudar a los pequeños agricultores de maíz. Me quedé en silencio, todavía sin aceptarlo, pero comenzaba a sentir que algo era diferente aquí. Esa noche, de vuelta en el hotel, hablé con Xie-Lan. Hoy fue extraño, pero aún así, somos superiores. Ella asintió. Pero yo me quedé pensando en las palabras de Mateo. La felicidad ayuda a la creatividad. ¿Cómo era eso posible? Al día siguiente, las actividades se intensificaron. Nos dividieron en grupos para un proyecto real. Mi grupo tenía que diseñar un sistema de aprendizaje en línea para zonas rurales remotas. Propuse una idea de China, un sistema masivo que utilizara servidores gigantescos. Mateo, que estaba en mi grupo, negó con la cabeza. Demasiado caro. Intentemos usar tecnología local. Mostró una aplicación que habían desarrollado usando teléfonos móviles viejos y reacondicionados. Era barata y de fácil acceso. Me reí. Eso no funcionará. No es estable. Pero cuando lo probamos, funcionó mejor de lo que esperaba. Durante un descanso, vi a un grupo de estudiantes mexicanos ayudándose a arreglar una impresora 3D que se había descompuesto. No había un técnico disponible para repararla. La desmontaron ellos mismos, usando piezas recicladas. En China simplemente pediríamos una nueva, dije. Mateo sonrió. Aquí, la reparamos nosotros mismos. Aprendemos en el proceso. Comencé a sentirme frustrado. ¿Por qué todo aquí parecía tan simple pero funcional? Esa noche hubo una fiesta de bienvenida. La comida mexicana era intensa. El olor a chiles y especias flotaba en el aire. Sonaba suavemente la música de una guitarra. Muchos estudiantes chinos se quejaron de que era demasiado picante, pero probé un poco y me sentí extrañamente revitalizado. Hablar con Mateo me hizo darme cuenta de que él había reprobado varios exámenes, pero nunca se rindió. El fracaso nos enseña, dijo. Pensé en mí mismo, tan asustado de fracasar que vivía en un estado de estrés constante. El último día de la visita fuimos a una escuela rural. El viaje en coche duró 2 horas, con más tráfico. Me quejé de nuevo. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero cuando llegamos, era una escuela pequeña, llena de niños sonrientes. Usaban tabletas baratas para aprender a través de una aplicación desarrollada por ellos mismos, con un presupuesto mínimo pero que cubría lo esencial. Nos dijo el maestro. Vi a los niños construir pequeños robots con botellas de plástico. ¿Esto es educación? Le pregunté al maestro. Él sonrió. Sí. Educación que es divertida y resuelve problemas reales. De regreso a la Ciudad de México, permanecí en silencio durante todo el camino. Empecé a dudar de mí mismo. ¿Era el sistema chino realmente el mejor? Nos causaba tanto estrés que llegábamos al agotamiento, al burnout. Pero aquí, los niños parecían felices y creativos. La competencia comenzó en serio. El tema era innovación educativa para el futuro. El grupo de China confiaba en ganar, pero el equipo mexicano propuso una idea simple pero práctica, un sistema de aprendizaje comunitario que mezclaba la IA. Empecé a ver las fallas en mi propia idea. Al día siguiente, la competencia comenzó oficialmente. El gran auditorio de la universidad estaba lleno de estudiantes de 10 pascalices, pero nuestra delegación china de 3,000 personas hacía que el ambiente fuera especialmente vibrante. El murmullo del mandarín llenaba el aire. El olor a café de las máquinas automáticas se mezclaba con el aroma a canela de los churros que habían puesto en las mesas. Me senté junto a Xie-Lan, mirando a nuestro alrededor. El equipo mexicano parecía relajado. Algunos sonreían y charlaban, otros tomaban notas en sus tabletas. Mira, no se lo toman en serio, le susurré. Xie-Lan asintió. Sí, tenemos que ganarles.
Los jueces anunciaron las reglas. Cada grupo tenía 40 minutos para presentar su idea y luego responder preguntas. El proyecto debía resolver un problema educativo real y ser implementable con un presupuesto limitado. Sonreí para mis adentros. ¿Presupuesto limitado? En China, teníamos presupuestos masivos del gobierno. Ganaríamos seguro. El primer grupo fue el de Japón. Propusieron un sistema de realidad virtual para aprender historia. Las imágenes eran hermosas y modernas. Todos aplaudieron. Bueno, pero demasiado caro, pensé. Luego fue el turno del equipo mexicano. Mateo subió al escenario con su equipo de 4 personas. Llevaban camisetas con el diseño de una máscara de luchador y sonreían ampliamente. Proponemos aprender de la comunidad, una aplicación que conecta a maestros locales con estudiantes a través de teléfonos móviles viejos. Usa una IA simple para adaptar el contenido a la región, como enseñar agricultura sostenible a los niños de las zonas rurales. Mostraron una demostración real. Un niño en un videoclip sonreía mientras aprendía a hacer composta con restos de comida. Fruncí el ceño. Demasiado simple, nada sofisticado. Pero un juez preguntó, ¿cuál es el presupuesto? Mateo respondió, menos de 50,000 pesos mexicanos por escuela, desarrollado por los propios estudiantes. Un fuerte aplauso resonó. Miré a Xielan. ¿Están locos? ¿Cómo puede algo tan barato funcionar de verdad? Ella negó con la cabeza. Seguro es inestable. Llegó nuestro turno. Subí al escenario con confianza. El sistema de aprendizaje inteligente del futuro de China usa Big Data de los exámenes nacionales para personalizar el currículo de cada persona en tiempo real. Un servidor central conecta todas las escuelas. Mostré diapositivas con gráficos impresionantes, estadísticas de cómo los puntajes de los exámenes se disparaban. Todo el grupo chino aplaudió ruidosamente. Pero un juez preguntó, ¿y el presupuesto? Respondí, 1,000 millones de yuanes al año, pero vale la pena por los altos resultados. La sala quedó en silencio por un momento. El equipo mexicano se miró y sonrió. Durante el almuerzo, fui a la cafetería de la universidad. El olor a chilaquiles era fuerte. El sonido de la salsa friendo en la sartén era constante. Los estudiantes mexicanos hacían fila ordenadamente, pero charlaban animadamente. Me serví un plato y, por casualidad, me senté con Mateo. La idea de tu grupo es muy buena, pero un poco cara, dijo sonriendo. Me molesté un poco, cara, pero efectiva. En China, nuestros niños obtienen los puntajes más altos del mundo. Mateo asintió. Sí, pero nuestros niños mexicanos, aunque saquen notas más bajas, quizás son más felices y crean más innovación. Tenemos cientos de startups aquí. Me quedé helado. ¿Era la felicidad tan importante? Mateo me contó. Yo estaba tan estresado como tú en la preparatoria. Reprobé matemáticas, quise suicidarme. Pero un maestro me dijo, si te caes, te levantas. Y me puso a hacer un proyecto real, a crear una aplicación para ayudar a mis amigos a estudiar. Ahora soy feliz, y esa aplicación me dio dinero. Escuché con el corazón encogido, pensando en las veces que había sufrido de burnout y había tenido que tomar pastillas para dormir. Esa tarde, hubo una sesión de grupos mixtos. Me emparejaron con una estudiante mexicana llamada Sofía, de pelo largo y sonrisa dulce. Hagamos un proyecto para resolver la falta de maestros en las zonas rurales, dijo. Propuse usar drones para entregar libros y tener maestros en línea. Sofía negó con la cabeza. Caro. ¿Por qué no usamos bicicletas eléctricas recicladas, conducidas por voluntarios de la comunidad? Hizo un boceto rápido en un papel. Me sorprendió. ¿Cómo piensas tan rápido? Sofía se rió. Porque aprendemos con proyectos, no memorizando. Mientras trabajábamos, escuché a otros estudiantes chinos quejarse. Las ideas mexicanas son demasiado simples, pero ¿por qué les gustan a los jueces? Xielan me envió un mensaje. Li Wei, estoy empezando a dudar. Nuestro sistema es enorme, pero no resuelve problemas reales. Esa noche, hubo un recorrido nocturno por el campus.
El lugar estaba decorado como para una celebración del Día de los Muertos. La luz de las velas en una gran ofrenda comunal iluminaba el jardín central. Los estudiantes habían dejado flores de cempasúchil. El olor a copal flotaba en el aire. Había estudiantes sentados haciendo un picnic y el olor a carne asada llenaba el ambiente. El sonido suave de una guitarra se escuchaba a lo lejos. Mateo me invitó a sentarme con ellos. «Escucha algo de música mexicana», me dijo. Tocó una canción lenta, cuya letra hablaba de una vida sencilla. Escuché, y casi se me salen las lágrimas, pensando en mi propia vida, persiguiendo calificaciones sin parar a descansar. Esa noche, de vuelta en el hotel, abrí mi computadora y busqué más información. Patentes de Tecnología Educativa de México. El resultado me sorprendió. México tenía más patentes de las que imaginaba. Una aplicación para aprender idiomas de fama mundial, desarrollada por un joven mexicano de 18 años. «¿Cómo es posible?», murmuré. Al día siguiente, en la semifinal, nuestro grupo presentó de nuevo, pero los jueces criticaron la idea. Buena, pero no sostenible. El presupuesto es demasiado alto para un país en desarrollo. El equipo mexicano obtuvo una puntuación alta porque su propuesta era aplicable de inmediato. Empecé a sentir pánico. ¿Y si perdíamos? El prestigio de China quedaría manchado. Pero en el fondo, comenzaba a ver que el sistema mexicano tenía sus fortalezas. Por la tarde, hubo una sesión para compartir experiencias. Un profesor mexicano contó: «Hace 10 años, México estaba muy por detrás de China, pero reformamos, dando a las escuelas locales la libertad de enseñar según los problemas reales, no solo para los exámenes». Un estudiante chino levantó la mano. ¿Y los niños con bajas calificaciones? ¿Cómo competirán en el mundo? El profesor sonrió. Compiten con creatividad. Tenemos muchos exalumnos trabajando en Google, en Silicon Valley, porque piensan fuera de la caja. Me quedé inmóvil. La imagen de los niños rurales construyendo robots con basura apareció en mi mente, en contraste con los niños chinos que memorizaban fórmulas matemáticas hasta el agotamiento. Esa noche ocurrió un gran problema. El servidor de nuestro grupo, que usaba una nube de China, se cayó. La señal aquí era inestable. Parte de la información de nuestro proyecto se perdió. Entré en pánico. ¿Qué hacemos? La presentación es mañana. Chielan se echó a llorar. Vamos a perder. El equipo mexicano, que estaba cerca, se dio cuenta. Mateo se acercó. Prueben usar nuestro servidor local. Es gratis y estable. Dudé, pero nuestros datos eran confidenciales. Mateo sonrió. Confía en nosotros. Migramos los datos. Funcionó mejor de lo que esperaba. ¿Por qué el servidor mexicano es más rápido?, pregunté. Mateo explicó. Lo optimizamos para teléfonos de bajo costo. No necesita ser muy potente. Empecé a sentirme agradecido, pero todavía me negaba a aceptarlo del todo. Solo fue suerte, pensé. Esa noche no pude dormir, pensando en las palabras de Sofía. La educación no es para competir, es para crecer juntos. Chocaba con todo lo que yo creía. El último día de la ronda de clasificación llegó rápidamente. El gran auditorio estaba cargado de tensión. El olor a sudor se mezclaba con el aroma a café fuerte de los vasos de papel esparcidos por las mesas. La luz del sol matutino entraba por los grandes ventanales, reflejándose en el suelo de madera pulida. Estaba de pie frente al escenario. El control remoto de las diapositivas temblaba ligeramente en mi mano. Nuestro grupo había recuperado los datos gracias al servidor mexicano, pero yo seguía aferrado a mi idea original. Nuestro sistema masivo ganará, me repetía. Los jueces anunciaron. Esta ronda se centrará en la sostenibilidad y la aplicación práctica. El grupo japonés presentó primero, con su sistema de RV mejorado. Todos aplaudieron. Me mordí el labio. Teníamos que ser mejores. Luego, fue el turno del equipo mexicano. Mateo subió al escenario de nuevo. Esta vez, trajeron a un niño real de una zona rural. Un niño pequeño, de unos 10 años, de pie, sonriendo tímidamente. Me llamo Tadeo. Uso la aplicación de mis amigos para aprender a cultivar un huerto.
Vendo las verduras y ayudo a mi familia, dijo el niño en español. Mateo tradujo al inglés. La sala quedó en un silencio sepulcral y luego estalló en aplausos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Un niño tan pequeño generando ingresos reales? Llegó nuestro turno. Empecé a presentar. Nuestro sistema de Big Data recopilará datos de millones de estudiantes para personalizar el aprendizaje. Las diapositivas, los gráficos, todo era hermoso. Pero un juez me interrumpió. ¿Y las escuelas rurales sin internet? Tartamudeé. Construiremos la infraestructura. ¿Con qué presupuesto? Miles de millones. La sala se rió suavemente. Mi cara se puso roja. Pero los resultados valen la pena. El equipo mexicano ganó esa ronda. Bajé del escenario enfurecido. Cielan lloraba. ¿Vamos a perder? Apreté los puños. No me rendiría. Pero en el fondo, empezaba a preguntarme por qué su idea, tan simple, había conquistado a los jueces. Durante el descanso del mediodía, salí a tomar aire. El sol quemaba. El olor a hierba recién cortada flotaba en el aire. Vi a un grupo de estudiantes mexicanos sentados bajo un gran árbol, charlando animadamente. Sofía me hizo un gesto con la mano. «Ven a sentarte con nosotros, hermano». Dudé, pero me acerqué. ¿Por qué sus ideas ganan siempre? Pregunté sin rodeos. Sofía sonrió. Porque resuelven problemas reales. No solo se ven bonitas en el papel. Mateo añadió. En México tenemos muchos problemas. Poco presupuesto, a veces corrupción. Pero nos adaptamos, usamos lo que tenemos. Me senté en el césped fresco. En China lo tenemos todo, pero los niños están tan estresados que se suicidan, dije sin pensar. Sofía me miró a los ojos. La felicidad es importante. La educación es para la vida, no para las calificaciones. Esas palabras me atravesaron. Pensé en mi hermano menor en casa, tan estresado que se había enfermado. Esa tarde hubo una actividad especial, una visita a una startup. El autobús nos llevó a una zona de negocios en la Ciudad de México. El tráfico era un caos, las motocicletas se colaban por todas partes. De nuevo me quejé. ¿Cómo se puede trabajar con este desorden? Mateo se rió. Te acostumbras. Pero tenemos el metro y el metrobús, es más conveniente. Miré por la ventana y vi a la gente sonriendo a pesar del tráfico. ¿Por qué no estaban enojados? Mateo respondió. ¿Enojarse resuelve el problema? Llegamos a una pequeña startup. El edificio era viejo, pero por dentro era moderno. El fundador, de 25 años, nos contó. Fracasé en el examen de ingreso a la universidad, pero creé una aplicación para ayudar a los niños desfavorecidos. Ahora, la empresa tiene 50 empleados. Le pregunté, sin un título universitario, ¿cómo tuviste éxito? Él sonrió, porque resolví un problema real. No esperé a tener un papel. Me quedé en shock. En el autobús de vuelta, permanecí en silencio. Cielan me preguntó qué me pasaba. Creo que he estado equivocado todo este tiempo. Respondí. Esa noche, hubo la fiesta de la ofrenda del Día de los Muertos en el campus. La luz de las velas iluminaba el agua de un pequeño estanque. El olor a incienso flotaba en el aire. Sonaba música mexicana suave. Muchos estudiantes chinos comenzaron a relajarse, algunos incluso colocaron flores en la ofrenda. Yo me quedé mirando. Mateo se acercó. Inténtalo. Pide un deseo para que nos entendamos. Acepté una flor de cempasúchil y sonreí por primera vez. Deseo ver la verdad, pensé. Esa noche, llamé a mis padres. ¿Ganaste, hijo?, preguntó mi padre. Todavía no, pero estoy aprendiendo algo más importante, respondí. Mi padre guardó silencio. ¿Qué cosa? La alegría de aprender. En el cierre de la ronda de clasificación, se anunciaron los resultados. El equipo mexicano pasó a la final. Nuestro grupo perdió. Me quedé inmóvil. Las lágrimas corrían por mi cara sin que me diera cuenta. Cielan me abrazó. No pasa nada. Pero sentí un alivio. Perdimos la competencia, pero yo había ganado una batalla contra mí mismo. Los jueces invitaron a los grupos perdedores a un taller especial.
Aprendamos unos de otros, dijo un profesor mexicano. La competencia no es para ganar, sino para crecer. Levanté la mano. Quiero aprender más sobre el sistema de México. La sala aplaudió. A partir de ahí, la historia se extendió. Los 3,000 estudiantes chinos comenzaron a cambiar de opinión. Muchos pidieron quedarse más tiempo. El ministerio en China estaba desconcertado. ¿Qué estaba pasando? Los medios chinos informaron. Estudiantes chinos descubren un milagro educativo en México. Pero para mí, esto era solo el comienzo. Después del anuncio de los resultados, me quedé inmóvil en medio del auditorio, que ahora comenzaba a vaciarse. La luz fluorescente se derramaba sobre el suelo de madera pulida, reflejando mi propia sombra sombría. El olor a café frío de los vasos abandonados se mezclaba con el olor a sudor y decepción de los estudiantes chinos que recogían sus cosas. Xie Lan se acercó y me puso una mano en el hombro. Li Wei, no te preocupes. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Su voz temblaba. Asentí. Pero en mi corazón, sabía que esto no era solo una derrota en una competencia. Era la primera grieta en el muro de creencias que había construido toda mi vida. Uno de los jueces, un profesor mexicano de mediana edad, con algo de cabello cano, se acercó a nosotros. Nos dio un leve asentimiento con la cabeza antes de extendernos la mano. Felicidades por unirse al taller especial. Aunque no llegaron a la final, todos ustedes son ganadores en nuestros corazones. Le estreché la mano. Era cálida y áspera, como de alguien que trabaja en el campo. Gracias, respondí con voz débil, todavía aturdido. El taller se llevó a cabo en una sala de conferencias más pequeña en la planta baja. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por niños mexicanos. Los niños sonreían, sosteniendo robots hechos con botellas de plástico. El olor a pintura al óleo fresca emanaba de los cuadros más nuevos. Unos 50 estudiantes chinos que habían perdido, como nosotros, estaban sentados en círculo sobre una gran alfombra. Mateo y Sofía eran los facilitadores voluntarios. Hoy no vamos a enseñar, vamos a aprender juntos, comenzó Mateo. Puso un video corto. Niños de una zona rural usaban tabletas viejas para enseñarse unos a otros a través de una aplicación desarrollada por estudiantes mexicanos. No hay maestros, pero hay comunidad, explicó Sofía. Levanté la mano tan pronto como terminó el video. ¿Y si los niños entienden algo mal? No hay un maestro que los supervise. Sofía sonrió. Tenemos un sistema de revisión por pares. Los niños se corrigen entre ellos y una IA ayuda a verificar los errores básicos. Les enseña a pensar críticamente, no a esperar respuestas de un maestro. Xie Lan me susurró al oído. Suena arriesgado, pero ¿por qué funciona en la práctica? Asentí, comenzando a entender. La primera actividad fue resolver un problema real, divididos en grupos pequeños. En mi grupo estaban Mateo, Sofía y otros 2 estudiantes chinos. El problema asignado: los niños de una zona inundada no pueden estudiar porque su escuela está cerrada. De inmediato propuse: usemos internet satelital, enviando la señal desde China. Mateo negó con la cabeza suavemente. Caro, y con las inundaciones, la señal se corta. Sofía dibujó un diagrama rápido en una pizarra blanca. Probemos usar botes para transportar tabletas resistentes al agua, cargadas con paneles solares baratos. Los niños estudian en el bote y suben sus tareas cuando baja el agua. Me quedé con la boca abierta. ¿Así de simple? Mateo se rió. Simple, pero resuelve el problema. Ya lo hemos probado en el sur. Nos pusimos a trabajar en un prototipo de inmediato. Sofía sacó piezas recicladas de una caja debajo de la mesa, paneles solares de juguetes viejos, tabletas de segunda mano. Ayudé a soldar los circuitos. Mis manos temblaban un poco, porque nunca había hecho algo práctico. En China, solo escribíamos código en una computadora. Aquí, el olor a plástico quemado del soldador llenaba el aire. Las risas estallaron cuando un circuito falló. Si te caes, te levantas, dijo Mateo. Sonreí sin darme cuenta. 2 horas después, el prototipo estaba listo. Y funcionaba. Lo sostuve en alto.
Realmente funciona. Sofía me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? La educación no es solo teoría, es acción. Me senté en el suelo, con el corazón acelerado, pensando en los proyectos en China, tan elegantes pero que nunca se aplicaban en la vida real. Por la noche hubo una pequeña charla fuera de la sala, bajo un gran árbol en el campus. La luz de las farolas iluminaba un círculo en el suelo. El olor a tierra húmeda después de una lluvia ligera llegó a mi nariz. Muchos estudiantes chinos comenzaron a abrirse. Siempre pensé que México estaba atrasado, pero su sistema es más flexible, dijo un amigo. Mateo contó la historia de su escuela. Reprobé un examen, pero mi maestro me dejó hacer un proyecto en lugar de repetirlo. Ahora soy dueño de una startup. Escuché con un nudo en la garganta. En China, si repruebas, estás acabado. Xielan lloró. He estado agotada desde el primer año. He querido morir todos los días. Sofía la abrazó. Aquí creemos que el fracaso es un maestro. Esas palabras me llegaron al alma. Les conté la historia de mi hermano. Mi hermano está enfermo por el estrés de los exámenes. Todos se quedaron en silencio. Entonces Mateo dijo, mañana los llevaremos a ver una escuela real en el campo, para que lo vean con sus propios ojos. Esa noche no pude dormir en mi habitación de hotel. El sonido de los coches en la calle de abajo era un rugido constante. Abrí mi teléfono y busqué las tasas de suicidio entre estudiantes en China. La cifra era tan alta que me asustó, comparada con la de México, que era más baja a pesar de tener un PIB menor. Escribí un mensaje a casa. Papá, mamá, quiero quedarme aquí más tiempo. Quiero aprender más. A la mañana siguiente, 2 autobuses llevaron a los estudiantes chinos interesados al campo. Un viaje de 3 horas, con 1 hora de tráfico, motocicletas zigzagueando y una lluvia intermitente. Me quejé por costumbre. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero esta vez, sonreí. Ya me estoy acostumbrando. Mateo se rió. Sí, el problema del tráfico, pero tenemos música para escuchar en el camino. Llegamos a una pequeña escuela en el estado de Tlaxcala. El edificio era de madera, viejo pero limpio. Los niños corrieron a recibirnos, sonriendo, con los ojos brillantes. El olor a tamales dulces venía del comedor. Un maestro nos explicó, no tenemos presupuesto, pero tenemos comunidad. Los niños mostraron sus proyectos, un huerto orgánico que generaba ingresos para la escuela, un robot de riego hecho con botellas de agua recicladas. Me arrodillé y le pregunté a una niña pequeña, ¿te gusta estudiar? Ella sonrió. Sí, es divertido. No tengo que tener miedo de los exámenes. Se me llenaron los ojos de lágrimas sin darme cuenta. Xielan me abrazó. Li Wei, estábamos muy equivocados. Asentí. Sí, nuestro sistema nos da calificaciones, pero este les da vida. Esa tarde ayudamos a los niños con sus proyectos. Les enseñé a escribir código simple en una tableta vieja. Los niños se rieron a carcajadas cuando el código falló. Si te caes, te levantas, dije, repitiendo las palabras de Mateo. Mi corazón se sentía más ligero. De regreso a la Ciudad de México por la tarde, llovía a cántaros y el tráfico estaba completamente parado. Pero ya no me quejé. Me senté a mirar la lluvia golpear la ventana, sintiendo como si estuviera limpiando mis viejas creencias. Esa noche hubo una reunión de emergencia de la delegación china. El líder del grupo anunció, muchos de ustedes quieren quedarse. El ministerio ha aprobado la organización de un campamento de aprendizaje adicional de 1 mes. Un estruendoso aplauso resonó. Levanté la mano. Me ofrezco como voluntario para enseñar a los niños del campo. Todos me miraron con asombro y luego sonrieron. A partir de ahí, la historia explotó. De los 3,000 estudiantes chinos, casi la mitad pidió quedarse. Los medios chinos informaron sobre la locura por la educación mexicana. El ministerio chino envió un comité para investigar qué estaba pasando. Para mí, era el comienzo de una transformación. 1 mes después, la Ciudad de México se había convertido en mi segundo hogar sin darme cuenta.
Me desperté temprano en el dormitorio de estudiantes que la universidad nos había proporcionado. El rico aroma del café de olla de la cocina de abajo se mezclaba con el canto de los grillos que aún no se habían callado. La suave luz del sol se filtraba a través de una cortina de encaje blanco. Me levanté, me estiré y miré el calendario en la pared. Hoy era el último día del campamento de intercambio especial que el Ministerio chino había aprobado. Después de eso, yo y casi 1000 de mis compañeros tendríamos que decidir si regresar o quedarnos. Llamaron a la puerta. Era Mateo, sonriendo ampliamente, con una bolsa de pan de dulce en la mano. «¿Ya despierto, hermano? Hoy vamos a ayudar a la escuela inundada». Acepté la bolsa y le di un gran mordisco a una concha. El sabor dulce y suave se derritió en mi boca. «Vamos». «Estoy listo», respondí sin pensarlo. Un viejo autobús nos sacó de la ciudad. Había llovido mucho desde la noche anterior y las carreteras secundarias estaban inundadas. El olor a barro húmedo entraba por las ventanillas. Miré hacia afuera y vi a los aldeanos levantando sus pertenencias a lugares más altos. Los niños, sin embargo, sonreían y jugaban en el agua de la lluvia. «Se inunda todos los años, pero estamos acostumbrados», dijo Mateo. «¿Y la escuela?», pregunté. Él sonrió. «Cerrada temporalmente, pero los niños todavía necesitan aprender. Vamos a entregar las tabletas resistentes al agua y los paneles solares». Llegamos a la escuela temporal, instalada en una iglesia local. El techo de lámina retumbaba con la lluvia. Los niños estaban sentados en círculo sobre esteras en el suelo. Una joven maestra juntó las manos en señal de agradecimiento. «Gracias por venir a ayudar». Ayudé a repartir las tabletas. Las manitas de un niño pequeño agarraron la mía con fuerza. «¿Eres de China? ¿Me enseñas a escribir código?», me preguntó. Me reí y me senté en el suelo húmedo para enseñarle a programar movimientos simples para un robot virtual. Los niños se rieron a carcajadas cuando el código falló. «Si te caes, te levantas», dije, repitiendo lo que había aprendido. Mi corazón se sentía más ligero a cada segundo. Al atardecer, la lluvia paró. Fuimos a inspeccionar la zona inundada. El agua turbia nos llegaba a los tobillos. El olor a musgo era fuerte. Mateo señaló. «¿Ves? Un problema real. Tenemos que resolverlo con lo que tenemos». Me quité los zapatos y caminé por el agua, ayudando a levantar sacos de arena para bloquear el paso del agua. Los niños corrían detrás, ayudando como podían. El sudor me corría por la cara, pero mi sonrisa era más amplia que nunca. Al anochecer, de vuelta en la universidad, me senté en el jardín central del campus, bajo un gran ahuehuete. Las hojas caían y me golpeaban suavemente el hombro. Mateo, Sofía y Xielan se sentaron en círculo conmigo. «Mañana tenemos que decidir», dijo Xielan, con voz temblorosa. Miré el cielo anaranjado. «Me quedaré, al menos un año». Todos se quedaron en silencio, y luego Sofía sonrió. «Bienvenido a la familia». Esa noche hubo una gran reunión en el auditorio. Cientos de estudiantes chinos levantaron la mano, pidiendo quedarse. El líder de la delegación china se puso pálido. «El ministerio ha ordenado que regresemos». Pero las voces de protesta se hicieron más fuertes. «Queremos aprender». Me puse de pie. El sistema mexicano no es perfecto. Hay tráfico, hay inundaciones, hay poco presupuesto, pero tienen corazón, tienen flexibilidad y tienen una felicidad que fomenta la creatividad. Pido quedarme para llevar esto de vuelta a China. La sala estalló en aplausos. El líder de la delegación suspiró. «Está bien, pero deben informar de los resultados cada mes». Sonreí. «Lo haremos». La semana siguiente, me mudé con una familia anfitriona en una comunidad cerca de la universidad. Era una casa de madera elevada. El fragante olor a tortillas recién hechas venía de la cocina. La señora de la casa, una mujer amable, me sonrió. «Ven a comer, hijo». La primera comida fue mole, arroz y tortillas. El sabor era tan intenso que me hizo llorar, pero me comí todo el plato. Delicioso. La señora me dio una palmada en la espalda. «Eso es, hijo, tienes que estar fuerte». El primer día del nuevo semestre,
Me inscribí en un curso de innovación educativa comunitaria. El profesor nos asignó un proyecto real: diseñar un sistema para ayudar a los niños chinos que sufrían de burnout. Me quedé atónito. Yo mismo sufrí de burnout, conté en clase. Todos escucharon en silencio. Luego, un estudiante mexicano levantó la mano. Probemos combinar el mindfulness con un juego. Nos pusimos a trabajar de inmediato. Yo escribía el código, los estudiantes mexicanos diseñaban los gráficos. El olor a crayones flotaba en el laboratorio. 2 meses después, el proyecto estaba terminado. Una aplicación llamada Respira y Construye. Un juego que enseñaba técnicas de respiración para relajarse, combinado con la construcción de robots virtuales. La envié a China para que la probaran en una escuela. La respuesta fue abrumadora. Los niños estaban menos estresados y eran más creativos. El ministerio chino estaba desconcertado y envió otro comité para investigar. Pero entonces llegó la crisis. Una noche, recibí una llamada urgente de Beijing. Li Wei, regresa de inmediato. Hay un gran problema. La voz de mi padre temblaba. Tu hermano menor intentó suicidarse por reprobar un examen. Me quedé helado. El teléfono se me cayó de las manos, golpeando el suelo con un ruido sordo. El olor a la cena fría del plato que había dejado a medio comer subió hasta mí. Lloré por primera vez en meses. A la mañana siguiente, corrí a buscar a Mateo. Ayúdame. Mi hermano se está muriendo por el sistema en el que yo solía creer. Mateo me puso una mano en el hombro. Estamos juntos en esto. Convocamos una reunión de emergencia con el equipo. Usamos la aplicación que habíamos desarrollado y enviamos una videollamada a mi hermano en el hospital en Beijing. Hermano, estoy en México, pero te envío este juego. Juega, respira al ritmo y construye un robot en el juego. Mi hermano miró la pantalla con los ojos enrojecidos. Hermano, es divertido, sonrió por primera vez en un año. Pero el problema se hizo más grande. El ministerio chino ordenó la suspensión del proyecto, diciendo que interfería con la política de exámenes. Los medios chinos atacaron, diciendo que los estudiantes chinos estaban siendo lavados del cerebro por México. Me ordenaron regresar a China de inmediato. Si no lo hacía, me quitarían la beca y me prohibirían volver a entrar al país de por vida. Estaba de pie frente a la puerta de mi dormitorio, con una sola maleta en la mano, temblando. Mateo, Sofía, Chielan y los niños de la comunidad me rodearon. Vete, hermano, pero lleva nuestros corazones contigo, dijo una niña pequeña, entregándome un pequeño alebrije. Tienes que volver. Abracé a todos. Las lágrimas corrían por mis mejillas. El avión despegó del aeropuerto Benito Juárez. Miré hacia abajo y vi cómo la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña. Mi corazón pesaba. ¿Era este el final? Pero no lo fue. El avión aterrizó en el aeropuerto de Beijing al amanecer. El aire era gélido, y mi aliento salía como humo blanco. El olor a carbón de las fábricas cercanas flotaba en el aire. Bajé del avión, con una sola maleta, el corazón pesado como si llevara una montaña. Mis padres me esperaban en la puerta de llegadas. Mi madre lloraba. «Hijo, has vuelto». Mi padre me abrazó con fuerza, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. «El ministerio te está esperando». Un coche negro del gobierno me llevó directamente al edificio del Ministerio de Educación, dentro de una gran sala de conferencias, con frías paredes grises y un vago olor a cigarrillo. 3 altos funcionarios me esperaban con rostros sombríos. «Li Wei, has avergonzado a China», dijo el del medio con voz severa. Me mantuve erguido. Solo compartí lo que aprendí. Arrojaron una pila de documentos sobre la mesa. Tu aplicación está distrayendo a los niños de los exámenes. Los puntajes promedio han caído un 0,5% en las escuelas piloto. Apreté los puños. Pero los niños son más felices. Su salud mental ha mejorado. La tasa de suicidios ha disminuido. El funcionario se burló. La salud mental no es un KPI para la nación. China necesita puntajes altos para competir en el mundo. Respondí. El mundo está cambiando.
La creatividad es más importante que los puntajes. La sala quedó en un silencio sepulcral. Luego, uno de los funcionarios suspiró. Estás suspendido de tus estudios por 1 año. Se prohíbe la distribución de tu aplicación y debes escribir una confesión pública. Salí de la habitación con las piernas temblando. El mundo daba vueltas. Pensé en mi hermano en el hospital. Si me rendía, él podría morir. Esa tarde, visité a mi hermano. La UCI estaba helada. El olor a desinfectante era abrumador. Mi hermano yacía delgado y pálido, con una vía intravenosa en el brazo. «Hermano, he estado jugando al juego que me enviaste todos los días», dijo con voz débil. Le tomé la mano. «Lucharé por ti, hermano». Esa noche, a escondidas, encendí la computadora en mi habitación a oscuras. El olor a sopa de arroz de la cocina subía por las escaleras. Mi madre tocó la puerta. «Hijo, ven a cenar». Apagué la pantalla. En un momento, mamá, pero en mi corazón ya había tomado una decisión. Subí una nueva versión de la aplicación a un servidor privado que había desarrollado con el equipo de México. Le puse el nombre de Mente en Equilibrio y añadí funciones de mindfulness inspiradas en la tranquilidad de México, combinadas con el juego de construcción de robots. A la mañana siguiente, la noticia explotó. La aplicación hecha en México se volvió viral en China. Cientos de miles de niños la descargaron. Los medios estatales atacaron, acusándola de lavar el cerebro a la juventud. Pero los comentarios en las redes sociales eran abrumadoramente positivos. Mi hijo ha vuelto a sonreír, gracias al hermano chino en México. El ministerio ordenó cerrar el servidor, pero el equipo de México me ayudó a migrarlo a una nube internacional. Me llamaron para interrogarme de nuevo. «Has desobedecido», gritó un funcionario. Me mantuve firme. Lo hice por los niños de China. Le lancé mi teléfono. «Mire este video de mi hermano». En el video, mi hermano decía: «Hermano, estoy mejor. Gracias a tu juego». Los funcionarios se quedaron en silencio. La crisis llegó a su punto álgido. El ministerio amenazó con arrestarme, pero la juventud china se levantó. Una campaña, Balances para China, se extendió por todo el país. Los niños grababan videos diciendo: «Queremos ser felices como los niños de México». Millones de padres firmaron una petición. Me pusieron bajo arresto domiciliario, pero seguía teniendo reuniones secretas en línea con el equipo de México cada noche. La pantalla de mi computadora era una luz en la oscuridad. Mateo, Sofía y los niños me enviaban su apoyo. «Estamos contigo, hermano». El olor del café de olla que me enviaron por correo llenaba mi habitación. El punto de inflexión llegó de donde menos lo esperaba. La hija de uno de los altos funcionarios había intentado suicidarse por un examen. «Mi hija sobrevivió gracias a tu aplicación», dijo él en una reunión secreta. Propuso un experimento en 10 escuelas piloto, combinando el sistema chino con el mexicano. El ministerio cedió y anunció el proyecto piloto de educación en equilibrio. Fui liberado y puesto al frente del equipo, pero el desafío no había terminado. Los grupos conservadores en China atacaron diciendo que México venía a destruir nuestro sistema. Un canal de televisión me invitó a un debate. Subí al escenario con el corazón latiendo con fuerza. «El sistema chino es bueno, pero le falta equilibrio. México nos enseñó a hacer que los niños piensen, no que memoricen hasta morir». Mi oponente se burló. «Los niños mexicanos tienen peores calificaciones que los nuestros». Sonreí. «Pero los niños mexicanos crearon una aplicación que ha ayudado a millones de niños chinos». La audiencia aplaudió. El debate terminó con una votación a mi favor. A partir de entonces, el sistema mexicano comenzó a infiltrarse. Las escuelas piloto combinaron el aprendizaje basado en proyectos con los exámenes. Los niños sonreían más. La tasa de burnout se redujo en un 30%. Volé de regreso a México para una gran conferencia. En el aeropuerto Benito Juárez, la luz del sol se reflejaba en el suelo de cristal. Mateo, Sofía y los niños me esperaban con un cartel que decía: «Bienvenido, héroe». Abracé a todos, con lágrimas en los ojos. Gracias por no rendirse.
Pero en mi corazón, sabía que la crisis no había terminado. Era una lucha por el futuro. 2 años pasaron volando. La Ciudad de México seguía siendo caótica, pero para mí era un hogar lleno de vida. Estaba de pie frente a un gran escenario en el auditorio de una universidad de élite en Beijing. La luz de los focos quemaba mi rostro. Abajo, entre el público, había ejecutivos del ministerio, educadores y cientos de medios de comunicación chinos. Hoy era el lanzamiento oficial del proyecto de equilibrio China-México, después de 2 años de pruebas exitosas en 10 escuelas piloto. Mateo y Sofía estaban a mi lado. Llevaban camisas blancas con un pequeño diseño del calendario azteca que les había enviado. «Puedes hacerlo, hermano», susurró Mateo. Asentí, el micrófono temblaba ligeramente en mi mano. «Hola a todos. Soy Li Wei, un ex estudiante que una vez creyó que el sistema chino era el mejor. Pero México me enseñó que el equilibrio es la clave». Comencé a contar mi historia, desde el aterrizaje de emergencia, la derrota en la competencia, la duda, hasta la crisis de mi hermano. Un video de niños chinos, sonriendo, mientras jugaban al juego de mindfulness, se proyectó en la pantalla grande. Las risas y las lágrimas de los niños resonaron en la sala. Luego, Mateo subió al escenario. «En México tenemos muchos problemas: tráfico, inundaciones, poco presupuesto. Pero tenemos comunidad y flexibilidad», mostró las estadísticas. Después de combinar los sistemas, los puntajes de los exámenes en las escuelas piloto chinas aumentaron un 5%, pero el burnout se redujo en un 40%. Los niños crearon 200 nuevas patentes. La sala estalló en aplausos. Pero entonces llegó la crisis final. Un grupo de conservadores irrumpió en el escenario. Un hombre de mediana edad gritó: «Esto es una invasión cultural. México viene a destruir nuestra nación». Arrojó documentos falsos, alegando que la aplicación mexicana tenía un virus que lavaba el cerebro a los niños. Se desató el caos. Cogí el micrófono. «Escúchenme todos. Soy chino. Amo a mi país. Pero una nación se fortalece adaptándose, no cerrándose». Saqué mi teléfono y mostré un video en tiempo real de mi hermano. «Hermano, saqué el primer lugar en mi examen, pero lo más importante es que soy feliz». Niños de las escuelas piloto enviaron videos en vivo, agradeciendo a sus hermanos mexicanos por enseñarles a pensar. La sala quedó en silencio, y luego estalló en un largo aplauso. El proyecto se expandiría a nivel nacional. La crisis terminó en victoria. El sistema mexicano se convirtió en parte de China. Esa noche, me senté con Mateo, Sofía y Cielán, que se había mudado permanentemente a México, bajo un ahuehuete en el campus de la Ciudad de México. «Lo logramos», dije. Mateo sonrió. «No nosotros. El corazón de los niños». 4 años después de aquel aterrizaje de emergencia, estaba en el escenario de un evento TEDx en la Ciudad de México. La arquitectura del lugar mezclaba arcos coloniales con pantallas LED de última generación. «El tema de hoy», comencé, «es que la verdadera educación no se trata de calificaciones, sino de vida». Hace 4 años, vine aquí con arrogancia, pensando que China era lo máximo, pero México me enseñó que la grandeza proviene del equilibrio. Terminé mi discurso diciendo: «La educación no es una competencia, es ayudarnos mutuamente a crecer. Ya sea China o México, cada nación tiene sus fortalezas. Combinémoslas para un futuro sostenible». La sala se puso de pie y aplaudió. Esa noche, caminé por la orilla del lago de Chapultepec. El aire fresco soplaba en mi cabello. El olor a elotes asados flotaba en el aire. Mateo, Sofía y mi hermano, que había volado para visitarme, estaban sentados conmigo. «Hermano, entré a la universidad en México», dijo. Lo abracé, orgulloso. Actualmente, el proyecto de equilibrio se ha expandido por toda Asia. Millones de niños chinos pueden sonreír. Cientos de startups de tecnología educativa han surgido de la colaboración entre México y China. Me he convertido en un puente entre las dos naciones, pero sé que esto no es el final. Porque cada día sigo aprendiendo del tráfico, de las sonrisas,
del fracaso y del corazón de México. 5 años después, estaba en la azotea de un rascacielos en Shanghái. El viento fuerte despeinaba mi cabello. Las luces de neón se reflejaban en el río Huangpu. Hoy era el aniversario del proyecto de equilibrio China-México. Mateo y Sofía, ahora mi esposa, vinieron conmigo, junto con nuestra hija de 3 años, nacida en México, pero que hablaba un mandarín fluido. «Papi, ¿mira las luces?», señaló. Mateo se rió. «Sí, hija, las luces de los sueños». En el evento, subí al escenario. Hace 5 años, pensaba que el éxito eran las calificaciones más altas. Ahora sé que el éxito es un niño que puede sonreír todos los días. Terminé con una verdad universal que había descubierto. La verdadera educación no es hacer que un niño sea mejor que los demás, sino hacer que se entienda a sí mismo, entienda a los demás y entienda el mundo. El conocimiento es la herramienta, pero la empatía es el corazón. 10 años después, estoy de pie frente al recién inaugurado Instituto Internacional para la Educación, en equilibrio en la Ciudad de México. El edificio mezcla la arquitectura colonial española con tecnología de punta. Hoy es la graduación de la primera generación del instituto. Niños de China, México y otras 10 naciones sonríen ampliamente. Mateo es el director, Sofía es la subdirectora. Nuestra hija, ahora de 13 años, da el discurso de graduación. Nací de 2 culturas, dice. Aprendí que la diferencia es poder. Levanta una aplicación que desarrolló ella misma, que ayuda a los niños con discapacidades a aprender a través de la realidad virtual. Subo al escenario por última vez. Una vez fui un niño chino arrogante, pero México me enseñó a ser humilde. Me enseñó que la grandeza no es estar por encima de los demás, sino levantarnos unos a otros. Esa noche, nuestra familia se sienta bajo el ahuehuete. El olor a churros con chocolate flota en el aire. Mi hija pregunta, «Papi, ¿por qué tenemos que ayudar a los demás?». Respondo, «Porque el mundo está conectado, hija. Si un niño sonríe, el mundo entero se ilumina». Esa noche, escribo una carta a mi yo futuro. Li Wei, recuerda que el viaje nunca termina, sigue aprendiendo. Y sé que esta historia no es el final, sino el comienzo de un milagro que se expande. México no solo me cambió a mí, a través del corazón de sus niños, está cambiando el mundo.